Bueno, en principio debemos tener claro que nosotros fuimos formados para ser docentes, profesores de español, pero de español como lengua materna, no español como lengua extranjera. Entonces veo que las diferentes instituciones de educación superior nos tocó responder a ese reto y empezar a pensar de qué manera íbamos a formar a nuestros profesores, siendo que ni siquiera teníamos pues maestrías o diplomados en este campo. En principio, creo yo que empezamos a ver cómo estaban fuera, pensemos en México, en España, en Argentina y aquí en Colombia, entonces iniciamos ese camino y creo que para eso fue fundamental el CICELE y también Enredele como gremios que tuvieron como objetivo actualizarnos en todo lo que tiene que ver con la enseñanza del español como lengua extranjera. Y desde ese entonces hasta acá yo veo que nosotros hemos avanzado mucho en todas las universidades, unas más que otras. También creo que es importante el concurso del Instituto Caro y Cuervo, porque si bien es cierto que es una institución creada para la formación de científicos del lenguaje, se dio cuenta que también tenía que apostarle a la enseñanza del español y hoy en día tiene maestría en enseñanza del español como lengua extranjera, como segunda lengua y también cabe decir que es pionero en la elaboración de materiales de español, que también ese es como que uno de los aspectos fundamentales para tener nuestros propios materiales que hablen de un español colombiano, por ejemplo, para poder enseñarlo. En principio tenemos que hacer eco al auge del español en el mundo. Entonces sabemos que es la segunda o la tercera lengua en número de hablantes, pero también es importante el número de aprendices. Y entonces nos damos cuenta que es un campo grandísimo, es la segunda lengua que se aprende en el mundo. Y por otro lado, en Colombia, porque nosotros recibimos extranjeros, turistas, que quieren aprender español. En la Universidad de Caldas, entonces empezaron a llamar, a preguntar, ustedes tienen el curso de español y nosotros también por una de los llamados que nos hacen desde internacionalización o desde la rectoría, creamos el programa Español para el Mundo. Entonces nosotros tenemos algunas particularidades en nuestro español, tenemos muchísimas variedades y eso lo hace más rico. Cualquiera podría decir que es más difícil o más complejo para aprender, pero al contrario, esa riqueza lingüística y cultural es la que hace que nuestro español sea más apetecido. Por otro lado, de la mano de la cultura también va esa forma de ser de los colombianos. Entonces, a los extranjeros les parece atractivo ser alegre, dicharachero, como que buen bailarín, ¿cierto? Y sobre todo gente tan amable y como con una forma de ver el mundo como que tan tranquila. Eso les gusta a ellos y entonces empiezan a pedirnos entonces aprender español y ellos quieren aprenderlo eh, con las formas de hablar de la lengua, pero también en forma coloquial. Quieren aprenderse como que todos los modismos y todos ellos resultan, por ejemplo, hablando de parce y de entonces qué, y bueno, sí, chévere, bacano, sí, excelente. El español es una lengua, como decía hace un momento, riquísima y que nosotros vemos que se dan unos cambios de tipo semántico y de tipo léxico que al contrario nos muestran cómo la lengua es un ente vivo y que se está transformando. Y yo veo que al contrario hay como que muchos más términos que se incrustan en la lengua y eso hace que tengamos antes más términos para aprender, para usar, para comunicarnos.
Sí, también creo que el lenguaje es fundamental en cuanto a la construcción de lo que nosotros somos, porque nosotros estamos hechos de palabras y el lenguaje construye realidades, eso es innegable. Pero en cuanto al español, yo creo que nosotros sí tenemos una riqueza lingüística grandísima. La universidad tiene Condor y Niño una gran experiencia en el campo de la enseñanza del español con medios digitales. Sabemos del proyecto que ella coordina, que es Alimon, y sé de primera mano que es excelente, que es exitoso. Como ustedes saben, es un acompañamiento o es una pareja de un estudiante de la Universidad de Caldas y otro de una universidad extranjera, tiempo en el que ellos aprenden el uno del otro en pareja, que me parece sensacional. Mi hijo es estudiante de medicina y él estuvo en ese programa, entonces de hecho sé que es un tiempo en el que los dos estudiantes aprenden el uno del otro. Y la profesora Dori en principio empezó con inglés y sé que también está incursionando con inglés-español, ya no, sino también francés-español, me parece excelente. La riqueza lingüística que nosotros tenemos, la variedad de acentos, la variedad de dialectos, sociolectos, tecnolectos, todo lo que nosotros tenemos en cuanto al español. Pero de la mano de la lengua, como decía hace un momento, está la cultura. Y la cultura nuestra también es valiosísima, es riquísima y yo creo que eso es lo que les debe interesar. Pensando también en otros retos que nosotros podemos tener en cuenta, a los extranjeros les interesa aprender español en un ambiente así como el nuestro, en un ambiente verde, en el paisaje cultural cafetero y eso pues es sensacional. Yo creo que ese es uno de los ganchos, ¿cierto?, que atrapa al extranjero. Debemos pensar en otros retos. Alguno de los asistentes me decía que estaba encantado con una de las presentaciones artísticas y culturales que nosotros tuvimos ayer y entonces me decían, ¿por qué no hacen, no sé, como que un pacto, un convenio para que ustedes enseñen español y tango? Porque quedaron de verdad que maravillados con el tango de acá. Entonces esas son ideas que nosotros tenemos que probar y que yo me imagino van a tener éxito. Yo amo y respiro español.